Bueno, buenos días a todos. Nuevamente nos encontramos aquí reunidos hoy jueves 26 de agosto, estamos aquí. Y bueno, queremos dar la bienvenida y las gracias al doctor Jesús Rubalcaba por su disposición a la ponencia y a la presentación que va a hacer hoy, que es muy importante para todos nosotros. Entonces, pues para mí es un gusto presentarles a un colega y gran amigo, el doctor Jesús Rubalcaba Mercado, y me permitiré hacer una muy breve semblanza de él, pero más información la pueden encontrar en la página del CIESAS o en internet. Jesús es un investigador del CIESAS de la Unidad de la Ciudad de México desde 1979. También se desempeña como profesor de hora semana-mes en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus áreas de investigación son diversas, aunque su formación académica le ha permitido desarrollar un enfoque disciplinario en sus investigaciones. Es ingeniero agrónomo especialista en industria agrícola por la Escuela Nacional de Agricultura, con maestría en antropología social y doctorado en ciencias sociales de la Universidad Iberoamericana. Sus estudios se han especializado en los problemas históricos y contemporáneos del campesinado, sus formas de producción, organización, así como los problemas sociales y técnicos que enfrentan. Su obra sobre este tema es muy amplia. Como les digo, la pueden consultar en las páginas de IESAS o en internet. Una de las más recientes en este ámbito es un libro colectivo publicado con Sergio Eduardo Carrera, cuyo nombre es Entre el despojo y la esperanza, 2 ensayos sobre historia y etnografía de la Huasteca. En este libro él escribió la introducción y un capítulo. Una de las líneas en las que últimamente ha trabajado es sobre la historia y el origen de la comida, dietas y los alimentos. A este respecto podemos mencionar 2 artículos muy interesantes, como el de comidas y dietas previas en Europa y Mesoamérica durante el siglo XVI, y el camote, su origen americano y su peculiar expansión por el orbe. Gran parte de su investigación se ha centrado en la Huasteca, un espacio al que ha dedicado mucho tiempo y donde ha desarrollado múltiples proyectos tan importantes como en el corazón de la Huasteca, entre las investigaciones académicas y la resolución de problemas cotidianos. Otro ámbito en el que el doctor Rubalcaba ha puesto su corazón es en la formación de jóvenes investigadores por medio de las prácticas profesionales, tanto en campo como en archivo, por lo cual ha incursionado también en las técnicas y la metodología de las ciencias sociales y la ética que debe guardarse con las poblaciones con las que se trabaja. Estas son orientaciones prácticas que ayudan a quienes inician en estas tareas. Algunas de sus obras en este sentido son Principios básicos de ética en una institución de enseñanza antropológica. Y otra tenemos como Ética, compromiso y metodología, el fundamento de las ciencias sociales. Su interés en este último tema es el que nos ocupa esta mañana con la conferencia a su cargo Ética e Investigación, la honestidad y el aprendizaje antropológico. Bueno, pues yo los dejo, le doy los micrófonos a Jesús. Por favor, Jesús, adelante. Muchas gracias, doctora. No me reconocí mucho. Cambié el título un tanto y lo dejé como Ética e Investigación con algunos ejemplos de por qué sí importa la honestidad intelectual. Primero, un saludo y deseo que todos ustedes, sus seres queridos, sus gentes cercanas estén con bien y que se cuidan. Recomendar la vacuna, pues es voluntaria. Por otro lado, también quiero agradecer a la doctora la invitación y a todo el equipo, tanto de la parte técnica como de la parte administrativa, que posibilita entrar a sus espacios particulares, porque realmente es un embrollo, arreglar todo, la plataforma, las invitaciones, programarlas, la parte técnica. No puedo nombrarlos a todos, entonces no, para no ser injusto, pues tampoco voy a nombrar, pero de verdad, a quienes saben y que conozco, de quienes sé que participan en este gran, enorme esfuerzo, gracias mil. Y esto claro que me permite a mí y a ustedes estar juntos, lo cual
como dijo el doctor Salomón, y ustedes saben también, pues no sustituye el carácter presencial, que siempre es grato. La cosa es que, como hace rato mencionaba la doctora Valentina, también debemos aprovechar estas posibilidades, estas alternativas, y de seguro que empezarán a usarse cada vez más. Paso ahora ya es una charla. Esta charla pretende propiciar la reflexión acerca de la importancia del comportamiento ético que debe abordarse en el medio académico. Aunque los ejemplos que expondré provienen del campo de la antropología y a su práctica profesional, sea cuando se entregan resultados, sea cuando se establecen relaciones con poblaciones vivas o desaparecidas, entre las cuales aprendemos y trabajamos, yo voy a referirme exclusivamente a los aspectos académicos, y de ellos solo los más connotados y repudiados, que son el plagio, el ocultamiento y la invención de datos. Luego añadiré otro que no aparece en ningún código de ética, al menos no en todos los que he revisado, en ninguno aparece. Además de los prolegómenos para establecer el marco de la exposición, estos son los puntos que conforman el guión del escrito, junto con al final algunas sugerencias sobre lo concerniente a los códigos de ética. Quedarán fuera asuntos como la discriminación, el acoso laboral, el hostigamiento sexual, el conflicto de interés, la equidad de género y otros más que están plasmados en el Código de Conducta del CIESAS, por razones que luego de este código les van a hablar mañana, el del reglamento de posgrados, ese ya les hablaron el martes, y yo les recomendaría mucho que lean los dos con mucha atención, porque allí están los, pues lo que les regirá a ustedes, a nosotros también, desde luego, en su estancia, mientras dure su estancia en la institución. Y añadiría, además, el texto que les mandaron de Miranda, ¿sí? Porque yo no voy a hablar tampoco sobre la parte teórica del asunto, sino a los casos concretos. Comienzo por distinguir entre moral y ética. Son términos que incluso en los diccionarios se intercambian o se usan de manera indiferenciada porque ambos provienen de la misma raíz. El hecho de usar indistintamente moral y ética conduce a confusiones por una sencilla razón. No tienen el mismo valor las que se consideran reglas de convivencia con los principios que se acuerdan y aceptan como norma de una profesión, grupo o gremio cualquiera. Viene al caso el juramento de Hipócrates, normativo para la profesión médica, que es la base acordada de su ética profesional y que los especialistas de otras disciplinas no lo profesan. Es común que a los no médicos se les tome una protesta para contribuir al bien colectivo, honrar la profesión, la institución y la disciplina de la institución que otorga el título. En cuanto a las normas de conducta, decía que yo no me voy a meter tanto al campo de la antropología, sino más bien a la ética, aunque los ejemplos provengan de la antropología. En cuanto a las normas de conducta, las que rigen a este centro se alinean con las plasmadas en la Constitución, en la que se especifican obligaciones y derechos para regular la convivencia entre los mexicanos con todo y las numerosas modificaciones que ha sufrido. Si cada país tiene su propia Constitución, entonces un código de conducta se aplica a un determinado tiempo y espacio, que puede ser más o menos amplio. Hasta Nuño de Guzmán, fíjense nomás, durante su primer gobierno en la provincia de Pánuco, 1526, dictó un código de conducta para los residentes españoles en esa villa. En pocas palabras, las normas de convivencia son, por ejemplo, las 3 máximas de los incas: no robes, no mientas, no estés ocioso, o los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, que luego el Jesús histórico resumió a 2 y los puso en positivo, ¿no? Esos 10, porque los 10 son
prohibiciones y exhortaciones en positivo. A la antropología, el tratar con asunto de la relatividad de las normas y costumbres la mete en un embrollo, porque según el relativismo cultural, no se puede medir con el mismo rasero a todos los grupos y su respectiva cultura, sino que hay que analizarlos con sus propios valores. Por donde se mire, si se lleva al extremo, lo anterior nos llevaría a justificar costumbres aberrantes de casi cualquier sociedad, como prohibiciones diversas a las mujeres, raptos o en la sociedad occidental contemporánea, que cualquier fin justifica los medios. Por lo regular, quien infringe las normas morales recibe un castigo, una penalidad o el aislamiento por parte de la sociedad de la que forman parte y se rige por estas máximas. Las otras, las de ética profesional, requieren de discusión y acuerdo, y por lo regular, su violación no acarrea sanciones físicas, sino desprestigio en el gremio correspondiente. Por lo anterior, aunque no me parece vital, fundamental, usar moral y ética como sinónimos o intercambiarlos de manera impensada, yo prefiero agrupar bajo moral las normas de convivencia y dejar ética para los principios acordados. Si nos atenemos al uso de cada término en el sentido indicado, es evidente que la ciencia explica, la ética apremia y la moral juzga. Y como las tres están moldeadas por y forman parte de la cultura, no siempre lo que se considera moral o por el contrario inmoral dentro de una sociedad se acepta como tal por el resto de la humanidad o de las culturas. Y luego a esto hay que añadir el secuestro de palabras nobles como justicia, paz, ética, moral, libertad y democracia. Sobre la disciplina antropológica, es necesario revisar que en lo referente a la conducta que debe guardar un antropólogo, una antropóloga, lo que no queda claro es qué haría distinto los principios éticos que lo orientarían y hasta dónde lo limitan en su quehacer durante la exposición de sus actos, qué tanto le permiten entrometerse en la vida privada o íntima de sus colaboradores y hasta dónde la ética exige abordar, indagar y comunicar datos sobre temas espinosos, personales o colectivos que pongan en riesgo la integridad física o psíquica de la población con quien se estudia. Asimismo, este asunto obliga a reflexionar sobre el método y los mecanismos utilizados durante el levantamiento de datos. En suma, los principios que me parecen fundamentales y específicos para las disciplinas sociales son el respeto irrestricto por la dignidad humana, el cuidado meticuloso en la obtención y exposición de la información obtenida y la honestidad, primero consigo mismo y luego con la colectividad, además de los consabidos propios y aceptados por todos los científicos. No plagiar, no ocultar y no inventar información. En el CIESAS, además del reglamento de posgrado, nos rige el código de conducta, como dije, y a este código de conducta se añadieron con gran acierto en junio, hace casi un año, a un poquito más de un año, en junio de 2020, 4 valores: objetividad, libertad de pensamiento y honestidad intelectual, validez científica y respeto a la población objeto de estudio, que son con los que se pretende cubrir el importante asunto de la ética profesional y que a mi juicio son insuficientes. Luego diré por qué. Porque al revisar este código, luego de los pormenores formales, lo primero que resalta es que es un instrumento normativo de carácter obligatorio para todos. Además de los que les expusieron antier acerca del reglamento de posgrado, les decía, deben leer muy detalladamente ese código. Repito que no voy a tocar la teoría ni los aspectos de discriminación, acoso laboral o sexual, conflictos de interés, equidad de género y otros más que están plasmados en el código de conducta. No porque carezcan de importancia o yo piense que son irrelevantes, sino porque caen, como se nombra el documento referido, dentro de las normas de conducta que se debieran respetar en cualquier ambiente laboral,
educativo o de interacción con los semejantes. Para dejarlo en claro, no es que la discriminación, el acoso, el lenguaje excluyente, el uso irracional de instalaciones y bienes o el irrespeto hacia las personas con quien compartimos los espacios no las considere esenciales, solo que, como digo, a estas las considero reglas de convivencia, de armonía con el equipo y eficacia laboral. Así pasa con este código y varios más, en los que se pone la mayor atención en el ámbito específico de las reglas de convivencia, respeto a las personas, trato digno, cortesía, etcétera, etcétera, y en menor grado a los principios éticos que debieran imperar en la academia. Si lo traigo a colación es porque si se puede imaginar, es porque se puede imaginar la deplorable imagen que se proyecta hacia el exterior y el desprestigio que ocasiona a cualquier institución cuando un caso de abuso u hostigamiento sexual trasciende el ámbito personal, lo que no pasa con el plagio, el ocultamiento y la invención de datos. Aunque a menudo a las tres se les despacha y finiquita como si fueran un asunto trivial, sin consecuencias, varios ejemplos a los que ahora me remito ilustran la gravedad cuando se comete cualquiera de ellos. El otro día el doctor Salomón Namán nos habló, entre tantas otras cosas, de que los antropólogos pueden contribuir al cambio social, a mejorar las condiciones de vida y construir un país más equitativo, en donde se respeten las minorías, se aproveche la diversidad y se termine con el racismo, entre otras varias cosas. Esta es la parte amable de la profesión, que desde luego no se puede demeritar. También mencionó, eso ya no estoy tan seguro, que la antropología se puede considerar como la madre de los derechos humanos porque los derechos humanos son producto de la Ilustración. Yo atribuyo a la antropología haber hecho a la sociedad más tolerante hacia las diferencias, aunque con muy serias reservas. Lo anterior solo viene caso porque ahora expondré el lado sucio de la práctica antropológica y de los antropólogos que ayudan a mancharla. No me refiero a que la antropología sea hija o pariente del colonialismo. Esa es apenas una pequeña parte de la misma. Más bien yo considero que la madre de la antropología es la curiosidad humana, el encanto de conocer otras formas de vida cuando se hace en igualdad de condiciones y con verdadera apertura de espíritu y de mente. Así que la antropología puede proponer soluciones, sin duda, que una vez adaptadas a la sociedad pertinente, tiene diferente impacto y consecuencias a su favor o a su retroceso en términos de libertad y justicia. Veamos. Invención de datos. Si nos atenemos a los más conocidos por sus graves consecuencias, porque ha habido muchos, se puede nombrar el caso de Carlos Castaneda, escritor disquiantropólogo que a mi juicio ha sido uno de los más truculentos y enfermizos y cuyos textos en su momento se convirtieron en bestsellers y objeto de culto. Para mí el testimonio más contundente de su impostura es el de los propios yaquis que desde la primera publicación dijeron que nunca fue a sus comunidades, no existe ni existió Don Juan, ni conocieron a Castaneda. Además, el Time, el semanario, publicó un artículo ya en 1973 en donde desenmascaró como falsa toda su biografía. Otro testimonio contundente proviene de Amy Wallace, que en su libro Aprendiz de Bruja, ella misma lo tacha de timador. Ella es hija de Irving Wallace, cuya novela Las Islas de las Tres Sirenas, junto con el de Amelie Nothomb, Estupor y Temblores, yo considero que son novelas, pero yo considero que son las que realmente donde capta uno qué es esto del choque cultural. Esta es una novelita, miren qué flaca. A mí me parece estupenda y muy ilustrativa en ese aspecto. Entonces, y esto lo menciono porque este es uno de los temas centrales de la antropología, ¿verdad?
y que nos dice cómo se contraponen, a veces se contradicen totalmente o se contraponen totalmente los valores de una sociedad con la otra. Vuelvo al punto. Amy Wallace afirma que cuando vivió con Castaneda, era de su grupo íntimo en algún momento, lo que él hacía para engatusar no solo con mujeres para reclutarlas a su círculo sexual, sino algunos de sus conversos que querían experimentar con visiones, viajes y lograr el acceso a esa otra realidad descrita en sus textos, lo que hacía era programar un viaje a México, llevarlos a la sala tolteca del Museo Nacional de Antropología y nada más. No iban a Tula y menos a la zona yaqui. Ya para el entonces él había inventado la religión del neonahualismo tolteca, cuya prueba definitiva de la conversión en brujo o bruja era saltar a un abismo para acceder a la otra realidad o tensegridad. Si él hubiera escrito como novelas o literatura fantástica sus libros, nadie podría reprocharle algo excepto quizás su fantasía desenfrenada o su forma de escribir. Sin embargo, él obtuvo el grado de doctor en antropología por la Universidad de California en Los Ángeles, con la tesis que luego fue el tercer libro de su exitosa saga comercial, Viaje a Ixtlán. Es decir, sus libros se consideraban como investigaciones antropológicas basados en trabajo de campo e incluso como un núcleo de una nueva alternativa teórica antropológica. Ya desde su primer texto, Las enseñanzas de Don Juan, hubo muchos cuestionamientos y peticiones de pruebas y evidencias a lo que él, empeñado en acrecentar su emporio esotérico y en el Olimpo de las ventas, nunca contestó. Quienes lo hicieron por él, según Marvin Harris, fueron otros que argumentaron que a fin de cuentas no importaba tanto si la descrito era realidad física o si ello ocurrió en su mente, porque al imaginarlo o soñarlo, como él mismo admitió en alguna entrevista, todavía cuando se dejaba entrevistar, soñarlo como él mismo decía, esas fantasías cobraban realidad. Apenas sí una sutileza. La respuesta contundente a tales sandeces es, como dice Marvin Harris, preguntarle a las brujas si importa o no esa sutileza, porque por haberlo imaginado, soñado, se podía acusar a la esposa del panadero de ser hechicera y haber ella provocado que las cosechas se perdieran para poder elevar el precio del pan o de que muriera el caballo, la vaca, él o la hija. Y como expresa Ginsburg en su libro sobre brujas, sería necesario preguntarle a tantos inocentes que por otras variadas cuestiones se torturó o se ajustició, que nos pudieran decir, si es que vivieran, si importa o no lo que yo imagino, si eso debe ser considerado como verdad. También se puede inquirir si la distinción importa cuando sabe o no, cuando sabemos ahora de la espiral de suicidios y asesinatos que cometieron varios de los acólitos de Castaneda, que también tuvo y tiene en México, o simples seguidores inducidos por sus enseñanzas, hombres y mujeres, porque recordemos que preconizaba que los chamanes o brujos no mueren, sino que se consumen desde el interior o pasan a otro nivel de la realidad, y una de sus, varios, pero una de sus más cercanas, se arrojó de un puente para transformarse en bruja, porque eso es lo que preconizaba Castaneda. Como colofón de este asunto, se puede citar a Gustavo Rodríguez, quien señala que, porque esto dirían, bueno, pero eso ya pasó. Pues miren, con los años y la ampliación del grupo de brujos castanedistas, estas inconsistencias se multiplicaron cuantitativa y cualitativamente. Hay numerosos casos, pero los mayores son, o los más conocidos son el regreso de Tix y el rescate del explorador azul. Hay muchos otros ejemplos variados a lo largo de la historia que demuestran que inventar o alterar la información importa y mucho, y que tiene consecuencias de enorme peso cuando logra trascender la mentira, cuando la mentira logra trascender. Por ejemplo, la del eslabón perdido o hombre de Piltdown
patraña que con visos de ciencia que duró 4 décadas para ser desenmascarada, pero que reforzó enormemente que existen razas humanas más inteligentes que otras, idea que impera aún hoy día con consecuencias nefastas, como ustedes saben, o como escribió Eric Wolf en 1990, en plena guerra de los Balcanes, el concepto de raza ha presidido el homicidio y el genocidio. Fíjense nomás. El siguiente punto, ocultamiento de datos y sus impactos, son algo muy cercano a nosotros, consecuencias nefastas que se pueden constatar en lo que ahora vivimos. Porque de ser cierto que el gobierno de China, en lugar de difundir la aparición del coronavirus en sus inicios, si lo hubiera hecho público, tal vez sus efectos hubieran sido menos catastróficos. No tengo elementos para confirmar si esa noticia sobre la no advertencia es cierta o no. Lo que sí puedo afirmar es que ocultar o disfrazar datos ha sido una práctica continua, permanente, intrínseca, yo diría, del ejercicio del poder. En el campo de la antropología, es común ocultar partes del procedimiento o de la investigación completa al grupo, comunidad o sector con quienes se pretende trabajar. Por eso ahora en varias instituciones se pide el consentimiento informado de los involucrados en orden de aprobar la investigación en turno. Este asunto, el consentimiento informado, tiene sus pros y sus contras que por ahora dejo en el aire. Un caso frecuente de ocultamiento de datos es no aclarar de dónde provienen los recursos que, es sabido, no son gratuitos ni por mero altruismo o por filantropía. No niego que habrá mecenas, fundaciones y benefactores que apoyen sin doble intención, solo que por lo regular, y ya Eric Wolf lo había señalado hace varias décadas, los patrocinios se otorgan para investigar ciertos temas, aunque se deje al equipo la libertad de investigación. Incluso se puede ver en algunas convocatorias del CONOCYT, no todas, porque sí hay algunas con apertura y otras hacia las prioridades de los gobiernos o de alguna instancia pública en turno. Y como dije antes, aquí solo se tratarían casos notables por sus resultados nefastos, así es que hablaré de uno de ellos, de los más sonados, que fue el Plan Camelot, previo al golpe de Chile, en el que participaron sociólogos y antropólogos desde su diseño. Nutini era antropólogo él mismo. Los objetivos del plan eran 3. Elaborar procedimientos para determinar el potencial para una guerra interna en las sociedades nacionales. 2. Identificar con un creciente grado de confianza las acciones que un gobierno podría tomar para eliminar las condiciones que se piensa originan una guerra interna en potencia. Y 3. Determinar la posibilidad de prescribir las características de un sistema para obtener y emplear la información necesaria para realizar los 2 objetivos anteriores. Están ahí las citas, no, pero están ahí. Y obviamente las referencias en la bibliografía precisas. Con cita del artículo de Ramiro Hernández Romero, vale recordar que el proyecto Camelot en Chile entre 64 y 65 lo auspició y financió en un inicio el Departamento de Defensa de Estados Unidos, mismo que propuso a un grupo de antropólogos y sociólogos, entre los cuales estaba Hugo Nutini, antropólogo chileno-estadounidense que luego vino a trabajar en México en Tlaxcala, llevar a cabo una investigación con el fin de medir y predecir las causas de la insurgencia en Chile. Luego se consideró como una intervención o una forma de espionaje a la soberanía nacional y siempre no se llevó a cabo como había pensado él. Al llegar a Chile, él fue a la Universidad Católica de Chile a pedir colaboradores de ciencias sociales en general. Y cuando le dijeron, cuando se le cuestionó sobre el origen del dinero,
y si provenía del Departamento de Defensa de Estados Unidos, lo negó, diciendo que no sabía nada al respecto, a pesar de que había participado desde la formulación del mismo. Es decir, ocultó información básica a la que obliga cualquier código de ética de la práctica antropológica. Este punto también tiene una contraparte. Y aun cuando ese proyecto Camelot es uno de los más notorios, de ninguna manera es el único. Los académicos de Estados Unidos y de otros lugares se han ocupado de proyectos similares por espacio de muchos años, teniendo como únicas inhibiciones sus patrones personales de conducta. El episodio de Camelot revela patéticamente las deficiencias éticas, metodológicas y teóricas de muchos académicos que recientemente se han introducido en el campo de los estudios latinoamericanos. Decía que hasta donde la ética lo exige, le exige abordar, indagar y comunicar datos sobre temas espinosos, personales o colectivos, que pongan la integridad física o psíquica de la población. Bastien Bosa nos dice que el investigador del pasado, es decir, de la historia, de cierto modo tiene más libertad para hablar de sus sujetos de investigación, imagínense. La necesidad de proteger a las personas investigadas de la mirada inquisidora es mayor cuando uno trabaja sobre el presente. A pesar del anonimato y la confidencialidad, los etnógrafos del presente deben a veces censurar alguna información para no causar problemas a los sujetos con quienes trabajan, sobre todo cuando se trata de investigaciones sobre personas públicas. Tercer punto. No por ser tan común en nuestro medio, el plagio deja de ser algo deleznable a pesar de que las instituciones suelen hacerse de la vista gorda o incluso hasta premiar al infractor, a diferencia de lo que pasa con el acoso laboral, sexual, desatención al público o hasta quejas por malas caras entre compañeros de oficio o trabajo. Los casos en nuestro medio de plagio son abrumadores y conozco muchos. Solo el portal plagio.sos tiene en espera más de 1,000 por evaluar del mundo hispanoamericano y de todos lados, de España, de Brasil, de Perú, de México, etcétera, etcétera. Aunque en los puntos anteriores tomé casos sonados, esta vez haré referencia a algunos ejemplos de los cuales soy testigo. Mencioné arriba, bueno, yo no soy testigo, pero es público, entonces ahí daré nombres. Mencioné arriba que la discípula de Castaneda, Florinda Donner, o por otro nombre, Regina Margarita Thal, ella y otra alumna de Castaneda también estudiaron antropología en la Universidad de California en Los Ángeles. No se doctoró ninguna de las dos. A esta, Florinda Donner, le quitaron el grado por plagio. Porque ella tomó el relato de Elena Valero, que había publicado, dicen biólogo, antropólogo italiano, Ettore Bioca, con el título, él lo publicó en italiano primero en italiano, pero en español se publicó, porque luego adquirió, también se vendió muy bien y se tradujo a varios idiomas. En español se llamó Yanomami, la historia de una niña blanca raptada por indios amazónicos, que es el relato de una mujer peruana que fue secuestrada por los Yanomami cuando tenía 11 años y vivió entre ellos más o menos 20, y luego es que se escapó a sus hijos con Brasil porque nunca olvidó que ella era cristiana y que era blanca, y en una misión del Orinoco conoció a Bioca, y luego de ser rechazada por los blancos, por su propia familia, decidió regresar a la tribu. Pues bien, esta discípula de Castaneda tomó el relato casi tal cual y lo pretendió presentarlo como tesis en UCLA, en donde al darse cuenta le retiraron el grado o ella desertó
Y al final de cuentas siempre publicó ese libro. No como tesis, desde luego, sino... Y Carlos Castaneda le hizo diciendo como esto es un adelanto en el conocimiento antropológico, en el conocimiento de las ciencias sociales, etcétera. Se puede decir que no tuvo tantas consecuencias excepto desprestigiarla y también a la universidad porque el asunto retrajo el asunto de Castaneda, aunque ya no se pudo o no se quiso mover más la cuestión, quizá porque él en su testamento dejó dicho que si alguna de sus herederas faltaba, que era una fortuna considerable, todavía existe, cuando él falleciera, esa parte iría directamente al departamento que lo doctoró. Yo creo que ahí dijeron, mejor déjenlo. Después, una editorial venezolana publicó el relato de la mujer de Elena Valero, que es la secuestrada, y señalaron a Bioca como si hubiera sido, bueno, esta es una historia. Bioca dice en su texto, ella me lo relató, así fue el proceso, y después como tuvo éxito en las ventas, dinero, uno de los hermanos de ella lo quiso reclamar los derechos y le otorgó a Bioca, entonces a Bioca lo acusaron como, bueno, tú te beneficiaste, pues no parece ser el caso, aunque después la editorial venezolana sí publicó el relato de Elena con su nombre, ya sin Bioca. Y desde luego menos con aquella sinvergüenza de alumna de Castaneda. Decía al principio que muchas instituciones, paso al tercer punto. No, perdón, sigue siendo esto. Decía al principio que muchas instituciones incluso premian al plagiario o plagiaria. Es el caso siguiente. Este sí es muy cercano al CIESAS y a mí. Una ex becaria del CIESAS presentó su tesis de licenciatura en la ENA con el tema de la evangelización en la Huasteca. Después se publicó el libro, está publicado por CIESAS en la colección Huasteca. Hizo trabajo de campo y archivo para obtener sus datos y su directora de tesis, con una falta de ética total, le proporcionó una copia del borrador, remarco, borrador, a un investigador español que había escrito un artículo intrascendente sobre la misma sobre la misma mujer, que es el personaje importante en esa historia, que es muy apasionante, por cierto. Les recomiendo que si quieren divertirse pueden ver ese libro de Sidna. Por un azar, este investigador propuso su libro a la Universidad Autónoma de Tamaulipas para que fuera publicado. Dado que allí en la universidad sabían que el CIESAS tenía un proyecto sobre la Huasteca, propusieron al CIESAS, al centro, que si tendrían interés en una coedición de una estupenda investigación, así lo pusieron. Al revisar el texto, ya lo habían mandado a dictaminar con alguien del Colegio de México y había sido muy favorable el dictamen. Y luego cuando propusieron al CIESAS, al revisar yo el texto me sonó conocido y pedí a un lector, a un amigo, que curiosamente fue el mismo que había recomendado su publicación en el colegio, incluso que se hiciera un avance en una revista mexicana, porque es tan buena investigación que merecía como dar un adelanto. Yo no sabía que había sido él, sino que le digo, oye, a mi amigo, ¿puedes, por favor? Y me dijo, a ver, sí, lo comenzó a ver y encontró que más del 70% del libro de ese español lo había calcado del borrador de Sidna. Y como al saber de ese cotejo la Universidad de Tamaulipas dijo que no, a continuación este tipo lo mandó a la editorial Avia Yala, que le aprobó el manuscrito casi de inmediato.
Para cortar el relato, al saber de esa nueva propuesta, Sidno le hizo llegar a las pruebas a la encargada de Avia Yala, de la editorial, a la encargada de decir si pasaba o no, no al director general. Y, oh sorpresa, la encargada del editorial le contestó que ella, Sidna, era una simple estudiante y él casi un doctor, porque allá presentó ese texto como para doctorarse, allá en España. Entonces, eso es lo primero que nos pone en mente, es el colonialismo mental que todavía sigue tan fuerte, ¿verdad? Y del cual nos hablaba el doctor Salomón. Eh, y ahí fue donde, pues, como a ella no le hacían caso, me dijo, oiga, profesor, tal y tal. Dije, ¿sabe qué? Déjeme escribir, porque pues eso no es una investigación personal, es una investigación en donde está involucrado el CIESAS y el CONACYT, que había pagado la beca para la realización de la tesis. Y a final de cuentas, Avia Yala ya cuando vio que esto era mucho más serio que simplemente un estudiante de la ENA, pues entonces de licenciatura, mientras que el otro era para doctorarse, dijo, pues creo que siempre no, porque nos vamos a meter en un lío. Pero este canalla no se resignó, sino que en una de esas editoriales pagadas, que se pueden publicar 20 o 50 ejemplares de mi texto, obtuvo la impresión, lo imprimieron subrepticiamente y lo presentó como resultado de su trabajo para obtener un puesto fijo en la Universidad de Jaén. La editorial, al saber del asunto, Signa mandó ahí, oigan, ese texto, pero el departamento y la editorial detuvo la venta del libro, lo sacó de su catálogo. Y en el departamento de la universidad, la comisión de ingreso, aún enterada de la sinvergüenzada, le otorgó el puesto de profesor. Voy a mostrar una cosa que también es muy cercana. A mí me llegó este texto que son 30, aquí nada más voy a mostrar 3 hojas, 30 páginas de un artículo. Lo que está en amarillo es el plagio, lo que está en el trasfondo amarillo. Es un artículo de 30 páginas que el 60% o más es literal, tomado de otro escrito, de otra persona, de otro autor. Y miren lo que dice Alejandro Miranda Montesinos, ese texto que les hicieron llegar, que yo les recomiendo mucho que lo lean porque él sí trata de los aspectos teóricos y las sutilezas de esto, de cómo se considera, es exclusivamente sobre el plagio y algunas otras conductas indebidas. Los primeros 2 párrafos de su texto. A comienzos del año 2011, la comunidad internacional se sorprendió al conocer el caso del ministro de Defensa alemán, Karl Theodor zu Guttenberg, a la sazón el político alemán más valorado con un apoyo del 70%, quien perdió su título de doctor en Derecho y tuvo que renunciar a su cargo público tras descubrirse que había plagiado aproximadamente 20% de su tesis doctoral. Más recientemente se ha hecho público el caso esto está escrito en, 2013. Más recientemente se ha hecho público el caso del presidente de Hungría, Paul Schmidt, a quien la Universidad Szmelevis de Budapest le revocó el título de doctor luego de comprobarse que había plagiado más de 197 páginas de las 215 que componían su tesis doctoral sobre los Juegos Olímpicos modernos. Este escándalo terminó con la dimisión de Schmidt a la presidencia de Hungría el 2 de abril de 2012. Y luego me brinco algunas cosas y nada más otro párrafo del mismo Miranda. Esta expansión del fenómeno del plagio ha sido constatada también por las encuestas. En una encuesta realizada en México, ¿de dónde? ¿De México? ¿Cómo? No es posible. A un grupo de académicos y científicos se determinó que el plagio
está entre los 3 problemas éticos que se perciben como más frecuentes o habituales en la comunidad científica. Los otros 2 son la falta de rigor científico y el fraude. Hasta ahí las... entonces, al revisar esto, y decía, si lo hacemos proporcionalmente, 20% y tiene que dimitir este ministro de Defensa alemán. El otro 50% y tiene que dimitir de la presidencia de Hungría. En el caso que le mostré, 60% y no pasa nada. No pasa nada aquí. Y de ese caso, obviamente, luego me voy a referir por qué en México y en otros lados se tiende como a solapar estos casos. Yo solamente conozco 2, uno en el Colegio de México que le quitó el título a aquel plagiario, son casos conocidos, entonces ni recuerdo los nombres. A este doctorado por el Colegio de México que se comprobó de que había plagiado para su tesis de doctorado y le quitaron el grado, chileno. Cuando regresó a su país, alguna periodista le dijo, oye, ¿y admitió? Sí, yo sí plagié. Dijo, ¿pero por qué? Dijo, no sé, fíjate que todos los días que despertaba, cuando la primera cosa que se me venía a la mente, y ahora, ¿a quién voy a plagiar? Así, ahora, ¿a quién voy a plagiar? Le quitaron el grado y se regresó. ¿Quién sabe qué será de él? No lo sé. El otro caso que conozco es uno del Colegio de San Luis, que sí, también me parece que lo expulsaron de San Luis, del Colegio de San Luis, pero no estoy totalmente seguro. No sé muy bien cómo terminó ese caso, pero fue una acusación. Y hay otros que de la UNAM, de tantos lados, que simplemente están ahí. En este otro caso, bien, ¿por qué no se hace nada? Por diferentes razones. Porque la mayoría de las instituciones académicas, universidades, centros de investigación, etcétera, tienen código de conducta, pero no tienen un código de ética. 2 cosas diferentes. El CIESAS, con esos 4 puntos que mencioné al principio, trata de subsanar ese vacío. Sin embargo, es insuficiente. ¿Por qué? Porque, según yo, un, un reglamento y un comité, y sobre todo un comité de ética, debe ser totalmente autónomo. Al ponerlo dentro de una institución, en la jerarquía, en el organigrama de la institución, pues ya le someten a ciertas condiciones. Entonces, sí, debe de estar dentro de una institución, desde luego, no dentro de su organigrama. Y los miembros de ese comité de ética, primero, no deberían de obtener ni dinero, ni nada, absolutamente nada, ni estímulos por participar mientras son miembros de ese comité. Es decir, borrar cualquier sospecha de interés, que no sería a lo mejor totalmente lograda, pero ayudaría. Nada de recompensas, nada de ni nada. Y con además de una autonomía, también con un presupuesto asignado para llevar a cabo sus funciones. Y desde luego, con personas capaces, reconocidas en el medio, yo diría como no más de 5, 3 y 2 hombres, mujeres, y que se fueran rotando durante 3 años, supongo, ¿no? Y uno en medio y luego la rotación al otro así, para tampoco enquistarse ahí, pero sin ninguna retribución. Y con presupuesto asignado, porque para llevar una tarea, por ejemplo, me llega un caso a mí, estoy en ese comité y digo, ¿sabes qué? Hay que traer a esta persona porque él trabaja en una de las sedes lejanas del CIESAS, o yo voy allá, o vamos allá, o lo que sea, ¿no? Porque también hay el derecho de audiencia.
Entonces, pues necesita ese tipo de recursos, pero no para el individuo en sí. Mm, decía, y entonces, si revisamos, el CONACYT no tiene un código de conducta, pero no tiene un código de ética. El Sistema Nacional de Investigadores tiene una comisión de honor. Y con el pretexto de la pandemia que se usa para todo ese pretexto, ay, es que no puedo hacer esto porque tal la pandemia. Pues entonces tampoco están en funciones, pero tienen conocimiento. En la institución en la que trabajaba esta persona, incluso le premiaron, le dieron como diciendo, es que quieren desprestigiar a nuestros investigadores, ¿no? Es una difamación. No, no. Em, yo lo que me pregunto es, bueno, si a mí me llega un escrito de esa naturaleza, marcado así tal, pues si yo estoy en una comisión, al menos debo de seguirla por oficio, ¿verdad? La cosa es que si ustedes revisan en México, no hay casi en ningún lugar, en ninguna institución de enseñanza superior, esos códigos, ni esas comisiones. Hay estas otras, de las que les hablarán mañana, lo cual es muy bueno, lo cual es excelente, y qué bueno que el CIESAS añadió siquiera sus 4 puntos. Yo ya dije por qué me parecen a mí insuficientes. Voy a añadir un cuarto punto que les decía, yo no lo he encontrado en ningún código de conducta, ni en el de American Anthropólogos, ni en chileno, ni en el de la Asociación Brasileña, que a mí me parece bastante completo. Yo no lo he encontrado en ninguno. Y yo busqué diferentes conceptos, diferentes palabras, y negligente, displicente, holgazán, en fin, varios, pero no es el término preciso, o ese no, a mí no me parece. Yo creo que esto, yo diría, es el síndrome del académico baquetón. ¿Qué quiere decir esto? Pues esta gente que tiene todos los medios, recursos, plaza, becas, etcétera, y pues, ay, se deja ir de a muertito, ¿no? Yo conozco personas, no voy a decir nombres, por supuesto, y ustedes también deben de conocer personas que en 10 años publicaron un artículo, o nada, o en 5 años, ay, bueno, ya hice un informe. ¡Wow! Yo digo, esa es una falta de ética, porque son recursos públicos con los cuales tenemos que responder a la sociedad en la que estamos. Y en un país tan injusto, en cuanto a jerarquía de dinero, ¿sí? Tan eh, diferenciado, pues debemos de responder a eso. Debemos, sí, rendirle cuentas a quienes nos pagan, ¿verdad? Con esos recursos. Entonces, ese sería uno, yo les digo, yo en ninguna parte lo he encontrado. Miranda por ahí hace un señalamiento al último, pero no precisamente sobre eso. Um, entonces, esos serían los cuatro, para mí, las 4 violaciones más graves a un código de ética académica: plagio, invención, uh, um, este, suplantación de datos y la desfachatez, la baquetonería, ¿verdad? De quienes, contando con los recursos, pues ay, me espero a ver, va a hacerlo poquito, o mejor después. Y esto incluye a estudiantes, académicos, profesores, etcétera. Yo no estoy, por eso puse académico baquetón, ¿no? Bien. Um, No quiero mostrar más casos porque además de que me alargaría, a mí la de desfachatez, el cinismo,
me produce náuseas y no quiero quedarme con mal sabor. Solo remarco que algunas instituciones prefieren premiar al descarado sinvergüenza que tomar cartas serias en el asunto. Digo cartas serias porque lo mismo que la cuestión del ocultamiento de datos, el de plagio tiene una contracara, que es el siguiente, como ese tipo de Guanajuato que acusó a Saramago, a don José Saramago, de que le había plagiado un cuentito que publiqué en una revista por ahí de su pueblo, le había plagiado todo el libro de Viaje del Elefante. Y dijo, no quiero que, no, puso, es público, yo no recuerdo ahorita el nombre, me acuerdo que lo leí porque estaba en esta cosa de la cuestión de ética. Y puso algo así como, no quiero que me comparta el dinero de sus ganancias. No, 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 no. No más que me dé el crédito merecido, ¿no? Yo leí el cuentito de este señor, por Dios, ni se puede conseguir en la red. Seguramente don José Saramago ni se enteró de esa cosa. Es decir, tampoco se puede acusar nada más a alguien así, porque sí, por eso debe ser una comisión especializada, ¿verdad? De plagio, porque ese es un San Benito que difícilmente se puede borrar. Ah, ya se plagió. ¡Wow! Y sin pruebas y todo, y con todos los prejuicios del mundo, se le queda, y para borrarlo, ¡wow! Es muy difícil. Entonces, como ven, no es una cuestión de todo blanco, todo negro, no, es una cuestión de ponderar, de valorar, de analizar, lo, caso por caso, para saber con dictámenes serios, profundos, si esto se puede o no catalogar como alguna de las faltas de ética o no, de esas cuatro violaciones que yo señalé. Eso es todo, chicos, chicas, doctora. Entonces, pues si ya es hora de comer, vayamos y buen provecho. No, no te nos vayas todavía. Muchas gracias, Jesús. La verdad, muy, muy interesante y elocuente todo lo que nos dices. No digas. Bastante útil. Como dices, mañana vamos a presentarles los códigos de conducta y ética que tenemos en el CIESAS, que nos rigen básicamente pues por ser trabajadores de gobierno como servidores públicos, pero esto que nos has dicho es sumamente importante y nos atañe muchísimo, ¿no? Y bueno, pues va a estar presente y está presente en nuestra vida cotidiana. Nuestros estudiantes ya pasaron una licenciatura, algunos la maestría, entonces pues esto de lo que les hablas no es nuevo y recordárnoslo y tenerlo presente es muy, muy importante. Y sobre todo que en el CIESAS para nosotros, pues sí, son temas que nos atañen y que nos preocupan mucho. Al rato nuestra coordinadora de servicios escolares les va a hablar de algunas herramientas que se están aplicando, empezando a aplicar en el CIESAS. Es buen citar. Y bueno, pues yo, Jesús, te quiero agradecer muchísimo y pues yo quiero darle la palabra a nuestros estudiantes. Dice, por ahí pues te felicitan, que muy buena tu conferencia y tienen preguntas. Entonces voy a empezar por el chat, pero si alguien quiere hablar, levante la mano. Dice, tengo una pregunta, es Jesús Alberto Flores Martínez. Con las restricciones de movilidad que nos pone la pandemia para hacer trabajo de campo, ¿cuáles son los retos, problemáticas y riesgos de reproducir procesos como los que señala el conferencista? Esa es una pregunta. Y Ángela Patricia dice, muy interesante, muchas gracias. Me interesaría saber qué piensa del autoplagio. Andrea de la Serna dice, yo también le querría preguntar al doctor sobre la cuestión problema del autoplagio. Y bueno, pues si quieres con esto abrimos, Jesús, tus respuestas. Sí, claro. Las tres cuestiones están, bueno, las dos últimas son sobre lo mismo, la primera está relacionada con ello. En ese, les dije que yo no iba a entrar tanto en la cuestión teórica.
en ese artículo de Miranda, él detalla más lo que es autoplagio, hasta dónde se permite, porque en las categorías de plagio no son todas semejantes, es decir, si yo por error la primera vez no cito, pues pueden decirle, eso por eso es tan importante que en las clases de metodología a ustedes se les diga, ¿verdad? Porque ahora, por ejemplo, es muy común corta y pega de la red, ¿no? Sin citar. Eh, y es una costumbre que como viene desde la secundaria o yo no sé, desde hace años, pues como que pareciera como que muy normal. Um, y les decía que no todos tienen la misma gravedad. Si yo reincido, eso es grave. Si yo copio, como en este caso, 60%, pues al menos eso es bastante grave, ¿no? Si se me pasa una cita o dos o algo así, pues. Y en cuanto a esto del autoplagio, no siempre es catalogado como tal, porque si yo en un texto, en un artículo que publiqué hace 5 años, este, expresé un párrafo muy claro y al momento de que estoy escribiendo el conjunto o reelaborando el tema, eh, digo, es que este párrafo no lo puedo redactar mejor, esta idea está muy clara, contundente, aunque el editor me dijera, oye, pero ese es textual. Sí, claro, no lo puedo. Lo cito, ¿verdad? Se lo cito. Y así algunas otras cosas, es decir, hay diferentes grados y que este Miranda aborda con más detalle y les recomendaría un libro que es una compilación de dos investigadores mexicanos de Aluja y Birke, que ellos lo coordinaron, y se llama El papel de la ética en la investigación científica y la educación superior. Es un libro editado por el Fondo de Cultura Económica, eh, muy importante, porque incluso ahí le dice uno, aguas con el currículum vitae, porque no es lo mismo que tú pongas como una distinción de que te nombraron miembro de un comité, esa es una tarea administrativa, no es un premio, ni mucho menos. Y bueno, y otras cosas, ¿no? O por ejemplo, cuando publica uno o dos. Otro de los casos de autoplagio es cuando nada más le cambia, ese sí, es medio grave, cuando nada más le cambia el título y la introducción un poquito y el resto es parecido, que yo también conozco casos, desde luego, ¿no? ¿Para qué? Pues porque el Sistema Nacional de Investigadores, porque los sistemas de estímulos en las universidades, en los centros públicos, exigen, publica, publica, para que si quieres destacar, publica. Pero nadie se toma la molestia en decir, oye, es que este es lo mismo que publicó hace 4 meses o 5 meses o un año, es el mismo. Y a mí me han dicho, híjole, este autor parece que es el mismo artículo en estos cuatro, no toda su producción, no, estos cuatro son tan igualitos. Pues esa es una falta de ética y ese sí se considera autoplagio. En fin, esos dos textos, ese de Miranda y este de Aluja y Birke, son muy, muy interesantes y casi no se dan a conocer, desgraciadamente. Y sobre ética, déjenme decirles, de eso hay múltiples publicaciones. Yo solamente me referí a la relación que tiene el ejercicio de la antropología con las faltas que se cometen a su compromiso social, ¿verdad? Y que la gente dice, no, pues no tiene tantas consecuencias. Pues a fin de cuentas, ¿qué? Pues ya vieron que sí, ¿no? De cuánta gente murió durante el golpe de Chile, cuánta gente murió todavía que siguen, o cuánta gente han engatusado con estas
falsas propuestas, estas falsas teorías de Castaneda o, en fin, ¿no? O sea, sí tienen consecuencias, y graves, nada más que no se dan a conocer. El doctor Salomón nos habló de la parte bondadosa de la antropología. Yo quise mostrarles que también tiene su lado oscuro, ¿no? Y que tiene consecuencias serias, impacto, ¿no? O sea, no es algo de que, ay, bueno, ya. Eso es, doctora. Espero que respondí las preguntas. Gracias. Pues sí, siguen comentando del caso interesante de Carlos Castañeda, ¿no? Castañeda. Nos dice Alicia Medea que pues todavía hay muchos fans de, de ese personaje. Y bueno, también dudas acerca de citarse a sí mismo. Hay quienes consideran que, bueno, pues lo hacen y bueno, es parte de esto lo que tú comentabas. Yo recuerdo leer maestros, tú conoces, Jesús, a Bernardo García Martínez. Él era, o sea, al principio cuando escribía una obra, te hacía referencia, esta es parte de la continuación de la reflexión de tal artículo o tal libro que escribí. Ahí pueden encontrar lo que aquí voy a resumir o voy a tomar extractos para, como que también a veces escribes y hay un continuo, ¿no? Entonces necesitas seguir haciendo referencia a o seguir replicando ciertas ideas que vienes desarrollando para hacerlo desde otras perspectivas o con más contundencia, pero siempre desde un principio anota o en el texto estar haciendo esta explicación de por qué en tal obra van a encontrar ideas muy parecidas a la otra obra que ya publicaste, ¿no? O sea, yo creo que es totalmente válido cuando das estas explicaciones y tiene una lógica de trabajo, ¿no? No nada más es de que, bueno, ahora le cambio el título al mismo artículo y lo meto en otro lado, porque pues también hacemos mucho eso, ¿no? O sea, el mismo artículo lo revolcamos muchas veces con diferentes títulos. Sí, Eso sí es como, sí sería una falta de ética, ¿no? claro, Si no lo adviertes, ¿no? De que aquí claro. van a encontrar incluso párrafos del otro texto, ¿no? Pero va por este sentido y por qué lo hace. Ya se publicó en Y tal no lado te antes. hablan, A ver, claro, si claro. quieres, estoy leyendo las... Dice, ¿podrías repetir el nombre del libro? El que acabo de decir, ya lo dije. Eh, el papel de la ética en la investigación científica y la educación superior del Fondo de Cultura Económica. Y luego, pero si te citas a ti misma, no es autoplagio, ya la Quise doctora buscar en otro idioma. adelantó. No, si Ujú. publica en otro idioma y usted dice esto fue publicado antes, o incluso el mismo, ¿verdad? Ya fue publicado tal cual, le hice unas pequeñas modificaciones en tales partes. Pues eso no es autoplagio. Eh, Ujú. tenía entendido que el plagio ya se puede sancionar legalmente. Sí, pero solo cuando implica ganancia. Si no, pues no hay forma, ¿no? O sea, por derechos de autor. No por plagio. Es decir, si alguien toma mi libro y hace dinero, yo sí le puedo decir, oye, ¿qué pasa, no? Eh, Luego, para el caso de la publicación de artículos, habría un límite mínimo para maestría y doctorado. ¿Y cuáles son? No, 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 eso de las publicaciones de artículos, capítulos, libros, eso lo tienen que ver con las propias editoriales. El CIESAS no les pide que, no sé si les pide alguna vez que publiquen algo o no, pero eso lo tienen que ver o con la revista o con la editorial correspondiente. Este, pues gracias a ustedes que les pareció interesante. A mí me parece a veces cuando metes unos temas quedo con apachurrado el corazón, la verdad, ¿no? Digo, híjole, qué cosa, ¿no? No sé si hay algo Pues sí. más, doctora o alguien más. ¿Alguien quiere Yo, comentar algo? Carolina, sí, adelante Claudia. Carolina, ya te hola. dije, pero bueno, son tus dos Sí, es que soy minutos. Claudia Adelante, Carolina por y hay favor. una confusión. De veras que te agradezco muchísimo, Jesús, esta conferencia. Es muy interesante, es muy importante
tener claro esto, meterse al lado oscuro de la antropología, porque tendemos mucho a romantizar y pensamos que nuestro trabajo es de buenitos y los malitos son nosotros. Y generalmente, muchas veces nuestro trabajo también puede servir y el manejo de datos indebido puede servir para usos no correctos, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho la identidad de nuestros informantes colaboradores. Hay que hacer pues todo un trabajo de mucha conciencia de estos lados oscuros de la antropología. Quería pedirte el dato completo de la novela de Wallace, de Amy Wallace. Nacieron muchas ideas ahorita que estabas hablando. Me gustaría que algún día pudiéramos discutir esta cuestión del consentimiento acordado y de los pros y contras que consideras. A lo mejor no es el lugar aquí porque tú te querías concentrar en esos 4 puntos, pero a lo mejor sí nos podrías dar algunas ideas para avanzar en esta reflexión. Y bueno, yo no puedo evitar contarles una anécdota. Daba clases yo en la UNAM en psicología, en sociología, y entonces mandé a hacer unos trabajos en equipo, ¿no? Y un equipo de unas chavas, era un grupo de 50 personas, 54 estudiantes, y un equipo de chavas con un chavo que nunca hablaron en toda la clase, me entregaron un trabajo de 10 páginas y empezaba así con una redacción pésima y yo decía, ¿qué quieren decir? Y de repente, paz, cifras fantásticas, todo así con un español que fluía clarito. Y eso era hace bastantes años, era como hace 15 años. Y dije, aquí hay algo raro. Y meto en Google una frase y sale todo el texto, ¿no? Y entonces me he puesto una enojada, pero así, enojada de veras. Entonces llegué hasta servicios escolares a decir, es que esto no puede ser posible, estas personas estos estudiantes estuvieron plagiando, y después se acercaron a mí los de control de servicios escolares, trataban de calmarme, pero yo estaba enojadísima, así que echaba chispas, yo creo, y decía, no, es que no es tan grave, no, a esos chicos le ponen 0, quiero que reprueben completamente, ¿no? Y me decían, no, es que no es tan grave, que no sé qué tanto, y salgo de servicios escolares y me están esperando las chicas estas, sobre todo las chicas. Les digo, es que ustedes qué creen, que soy mensa, esto lo copiaron directamente de internet, copy-paste. Y me dicen, no, no lo copiamos directamente de internet. Lo que pasó, lo transcribimos de un libro. Y yo decía, no puede ser. O sea, pero de lo que me di cuenta de esto es que no tenemos una idea bien clara de lo que es el plagio. Y por eso es tan importante esta conferencia, porque realmente no sabemos exactamente dónde estamos incurriendo en un plagio y dónde no. La gama, la paleta de posibilidades para incurrir en plagio es tan grande que hay cosas, por ejemplo, lo que podríamos considerar autoplagio, o hay cosas como lo que podríamos considerar una idea que ya nos apropiamos tanto de la idea y del concepto que terminamos usándolo sin citar al que creó el concepto. Hay cosas así que son tan amplias esto que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos escribiendo, cuando estamos reflexionando sobre un tema, ¿no? Por eso creo que esta conferencia no hay lugar más adecuado para una conferencia de este tipo que una clase un seminario o unas sesiones de inducción a una institución, porque eso es lo que vamos a estar poniendo en atención. Hay programas ya que pueden detectar plagios, hay diferentes métodos para detectar plagios, ¿no? Simplemente cuando tú ves que algo está muy mal escrito y de repente empieza a brillar así como algo maravilloso, evidentemente tienes que sospechar. Pero la gente, incluso muchos investigadores, no saben qué es un plagio, no saben dónde está el límite, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado. Y bueno, gracias. Esa era la que les quería compartir y muchísimas gracias de nuevo por esta conferencia tan buena. Contesto, la novela de Irving Wallace se llama La isla de las 3 sirenas.
El libro de ella, de Amy Wallace, la hija, es Aprendiz de Bruja. Están los dos publicados en español. La novela es muy, muy interesante porque hay un antropólogo, justamente, una antropóloga. Y en cuanto al consentimiento firmado, sí, tiene dos lados bastante filosos que se puede utilizar por como le pasó a una exalumna del CIESAS, que luego estudió en Inglaterra, de que en la comisión de consentimiento informado, como había algunos que tenían diferencias con la directora de tesis de esa alumna, le dijeron, no, tu consentimiento informado no se lo querían dar, y aunque ya había obtenido de la comunidad a donde ella iba a trabajar, en África, por cierto. Entonces, esos son, en efecto, cuestiones que hay que reflexionar con mucho, como cualquier otro, ¿no? Detalle. Porque, por ejemplo, esto del plagio, si es una idea que priva en el ámbito común, pues ese no es plagio, ¿verdad? O sea, si yo cito la ley de Arquímedes, o si cito Newton, o si cito, no sé, Maxwell, o quien sea, pues esos son conocimientos que ya sabemos. O como ustedes pueden ver, el texto de Bonfil, de México Profundo. Muchos lo mencionan, pero casi nadie dice cuál es la cita común, porque se supone que ya casi, no sé, yo creo que el 20%, 25% de la gente, al menos todos los vacunados, ciertamente, ya leyeron ese libro, ya leímos ese libro. Entonces, pues sí, o sea, cosas así. Es que también hay mucho en eso, doctora Claudia, de sentido común, ¿no? Por eso decía todo, hay que ponderar, hay que realmente ver, ¿no? Y bueno, en ese texto de Miranda, que es muy corto, aborda todo ese tipo de cuestiones. O sea, por dónde andan los límites. No es, él mismo dice, no lo resuelvo todo, pero por aquí anda la cuestión. A mí me pareció muy atinado su texto, ¿no? No aborda todo, pero muy atinado. Y la teoría, dónde están, y exclusivamente sobre el plagio, porque hay otros sobre otras cuestiones. Copy paste, sí, lo que hacemos con las herramientas de antiplagio. Bueno, esto de la... Gracias a ustedes. Eh, les diré algo, pues, yo a veces digo, híjole, pues, ¿para qué se mete uno en eso? En una ocasión estaba yo buscando sobre cuestiones sobre ética y me encontré un portal que decía eh, principios de ética en las ciencias sociales o algo así. Lo tomó del libro, tal cual, ¿no? Esos puntos. Y con el descaro al último decía, no plagiar, no, textual. Igual. Pero yo no me enojo, doctora, no. Me causa la desfachatez, el cinismo, eso es lo que sí me produce roncha, ¿no? Pero nada más. Los demás, pues, y obviamente, pues imaginarán de todas las cosas que he revisado de la escuela, del CIESAS, de otros lados de la universidad, pues salen muchas cosas así, y en algunas, en efecto, dice uno, es que no sabía, no le enseñaron. Otras que decían, no, esto es realmente con toda la intención, ¿no? Bien, doctora Galarza, no sé, como si hay alguien más. Bueno, Yo, Alicia quería decir algo. Adelante, Alicia. yo nada más compartir mi experiencia en la administración pública. Fíjese que justo es un tema un tanto tabú, pero todo esto que usted acaba de comentar, doctor, pues me resuena mucho porque se ha vuelto lamentablemente muy común en las consultorías, que no voy a decir todas, pero saben que hay consultorías que trabajan para organismos gubernamentales en ciertos proyectos y que cada vez ha sido más notorio que, por ejemplo, trabajen un documento para un municipio
y de repente otros 3 municipios tengan exactamente el mismo documento porque la misma consultoría copió y pegó literal, o sea, no hizo un trabajo específico de investigación de lo que se le está requiriendo. Ese es como el conocimiento que yo tengo más cercano, ¿no? De la gravedad de los plagios y de que el mismo gobierno pues ya está tomando cartas en el asunto, por eso preguntaba en el caso de la investigación en la academia cuáles eran las medidas legales, porque si bien no se pueden tomar tampoco en estos casos de las consultorías estas medidas, sí se están ya llevando a cabo protocolos como el que una consultoría no pueda tener 3 proyectos, ¿no? O sea, más de 2 proyectos al mismo tiempo por el riesgo de que pase esto, ¿no? Que haga el mismo documento entregable para varios municipios. Y esto es una realidad de la que yo sé, y que la verdad es muy triste porque justo ahorita que utilizaba la palabra, pues baquetón, es lo mismo, son recursos también federales en muchos casos, a veces son, pues no sé, las instancias depositan no sé si llamarlo feo o confianza en estas consultorías que se supone son expertas en los temas y de repente encontrarte con que un documento que te entregaron lo tienen otros tantos de la misma forma, o sea, solo le cambiaron literal el nombre del municipio, pues sí, la verdad es que es bastante frustrante bueno, es como para mencionar, ¿no? Que el tema del plagio no solo está dentro de la academia, sino que está a la hora de brindar servicios de consultorías, ¿no? A nivel gubernamental y que lamentablemente sí, pareciera que es una práctica inocente o la verdad es que yo siempre he tenido la duda, ¿no? De preguntarle a estas personas, ¿no? ¿Qué es lo que están pensando? Porque se les pagan sumas muy importantes por cada trabajo y lo único que hacen es copiar y pegar y entregarle uno a un municipio que le paga un dinero y otro municipio le entrega, o sea, es algo, pues, digamos, es corrupción, ¿no? Es corrupción, llamémoslo así, y creo que dentro de la academia también tendríamos que llamarlo de esa forma. Yo Es que sé que ahorita no lo explicaba. no solamente en la academia y en la administración, ha sido, por ejemplo, a Led Zeppelin lo acusaron de que plagió toda su música, como verán en ese texto de Miranda, los poetas antes de Cristo, los poetas griegos también. Y bueno, ha habido, o sea, es una cosa a lo largo de la historia, y bueno, en el arte es muy común, en tantas cosas. Pues ahí no sé yo, a lo mejor medidas extremas como un caso de Noruega que conozco, de que una señora que prometía muchísimo estaba en puesto político y por tomar de la caja que no eran sus recursos personales para pagar una cajita de chocolates, una cajita. Con eso acabó. Yo no sé si esas medidas extremas funcionan o no. Desgraciadamente, en México, como pues ustedes saben, ocupamos un lugar preponderante en niveles de corrupción, aunque se hayan bajado. Y bueno, y en otros lados, ¿no? El libro ese de este chico, no sé, el que fue a su país en África, que estudiaba en Francia, bueno, él no había nacido en Francia. Es terrible, terrible. Pero no nos metamos en eso, ahorita no, ahorita pensemos yo no voy a plagiar, yo no voy a inventar datos, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo mientras esté en esta institución para obtener la mejor investigación posible y ganarme un premio o lo que sea, ¿verdad? Porque pues
Eso cada quien le pone ahí. Pero tienen los medios, tienen los recursos, según lo que yo escuché el martes. Caramba, yo ni me imaginaba siquiera que tienen todo ese tipo de apoyos, que por cierto no debieran de hacerlo así como meterlo, híjole, tenemos derecho a esto, a esto, a esto, porque quién sabe, ¿eh? Mejor les digo. Gracias, Jesús. Ariana, ¿puedes comentar algo acerca de las herramientas para el buen citar? Y hola chicos, buenos días. Bueno, chicos y chicas, bienvenidos hoy otra vez. Muchas gracias por mantenerse conectados a estas sesiones. La verdad es que cuando pensamos esta semana de inducción, creímos muy importante justamente meter una charla como esta. Cuando les comentamos el reglamento y justamente uno de los artículos es tener estricta ética profesional, justamente va relacionado con esto. Sabemos que muchas veces hay gente que no actúa de mala fe, hay gente que sí lo hace y bueno, quienes no actúan de mala fe es porque a veces no tienen muy presentes las prácticas del buen citar. Entonces, partiendo de esto, como mencionaba la doctora Zamorano, efectivamente ya hay varias herramientas, softwares y demás que permiten hacer una revisión acerca de los trabajos académicos que nosotros producimos. Y bueno, tomando en cuenta que muchas veces esta cuestión del buen citar justamente no es por mala fe, a veces tiene que ver con prácticas de investigación que nosotros llevamos a cabo. O sea, por ejemplo, leo un texto, tomo la cita del texto o el extracto del texto y entonces lo pego en otro lado y luego, chin, se me olvidó de dónde lo saqué y entonces, bueno, ahora cómo le hago y demás y luego la premura de entregar algo o producir algo, qué sé yo, entonces termina siendo a la larga una cosa complicada. Especialmente por el impacto que esto puede generar, no solo para la institución, sino para nosotros mismos, si después se detecta que eso fue un extracto mal citado, ¿no? Que en algún caso puede llamarse plagio. Entonces, bueno, en primera instancia los invitamos a ser ordenados con la manera en que ustedes investigan. Creo que eso les va a facilitar muchísimo las cosas. Pero también revisar con su colegio académico, la coordinación y demás, cuáles son las maneras en que se citan. El CIESAS tiene, como les mencionamos en la primera sesión, más de un programa de posgrado y a veces cada programa de posgrado tiene una forma particular de citar. Entonces tenemos lingüistas, historiadores, antropólogos y bueno, el doctorado en ciencias sociales. Entonces a veces dependiendo de la disciplina hay formas específicas en las que se citan. Generalmente se emplea APA, pero bueno, será importante que ustedes tengan muy presente la manera, bueno, el sistema de citación que se emplea en su programa de posgrado. Que si tienen dudas y demás, se acerquen con sus profesores, con la línea a la que ustedes pertenecen, etcétera, para solventar todas estas dudas. Y bueno, en cuestión de software, nosotros somos un centro CONACYT y CONACYT a diferentes centros les ha proporcionado una herramienta que se llama Authenticate. No sé si alguno de ustedes lo conocen, pero bueno, es de la familia de Turnitin. No quiero que esto suene como un comercial, pero bueno, solo queríamos comentarles que existe esta herramienta y que justamente esta herramienta lo que hace es comparar los trabajos académicos que nosotros producimos con una serie de bases de datos que ellos tienen para ver las similitudes que existen entre el texto que se está ingresando y las que existen con todas las bases de datos que están integradas dentro de esta plataforma. Bueno, o sea, como la base de datos que ellos tienen. En el CIESAS hemos empezado a utilizarlo, más que ser una cacería de brujas y identificar, él es plagiario o algo así. La idea es, en realidad, contribuir con esto a una buena citación, especialmente tomando en cuenta que este ejemplo que les ponía hace un momento, respecto a veces que nos olvidamos de, chin, no puse bien la nota, de dónde extraje este texto y demás. Entonces,
digamos que esta herramienta se emplea para favorecer las buenas prácticas de citación. Entonces, digamos que si incluso ustedes pudieran, bueno, aún estamos viendo cómo es que se va a implementar esto en el CIESAS, o sea, este software se va a definir una política académica, porque bueno, también el uso de este software requiere de cierta capacitación para saber leerlo y demás, o sea, porque aparece toda una lista de similitudes, entonces no como para que se diga, ay, él copió todo esto, sino justamente saber leerlo, o sea, si viene la cita a un costado, etcétera. Entonces, con esta conferencia que nos ha dado el doctor Rubalcaba, que me parece ciertamente muy atinada, quisimos complementar, o sea, tomando en cuenta esta herramienta para la nota de las buenas prácticas. Recordemos que estamos en una institución y que digamos que no solamente ponemos en duda nuestro nombre si hacemos un mal trabajo académico o mal citado, sino que, o sea, pues también el de los demás colegas, ¿no? Así como, él citó mal y es del CIESAS, es un plagiario, entonces, el CIESAS, en el CIESAS forman plagiarios. Entonces, no solo somos nosotros, sino también nuestra comunidad y como tal debemos actuar con entera ética profesional. Y bueno, solo quería brevemente comentarles eso. Muchas gracias a todos y bueno, en cuanto tengamos ya bien definida la política académica que se va a emplear con este software, con gusto se las haremos saber para que, bueno, de ser posible, incluso ustedes puedan proporcionar sus documentos para que si, se me pasó algo, por favor ayúdame, pasa esto por el Authenticate y ya es como, claro, sí, esto no está bien hecho y demás, lo puedan ustedes usar. Y bueno, les mando un gran abrazo hasta donde estén. Y gracias por estar con nosotros. Doctora, le cedo la palabra nuevamente. Sí, bueno, aquí nada más ¿Puedo solamente sí, añadir algo a esto que dijo sí, Ariana? adelante. Sí, miren, en el caso de violaciones a, las faltas de ética, sí, es la institución y más que nada soy yo mismo, o sea, eso es lo que viene a mi conciencia, ¿no? Si invento, si plagio, si, pues eso me queda a mí. Y claro que tiene repercusiones, como señaló Ariana, pero en principio yo, ¿verdad? Porque pues ese es mi compromiso conmigo mismo, con la sociedad y con la institución, desde luego. O sea, pues sí, sí. Claro. Perdón. Sí, ya, ¿verdad? Ya contesté las otras dos cuestiones. Sí, aquí en el chat tenemos Ángela Patricia, dice, me gustaría saber si además de las herramientas que mencionaron ayer, tendríamos acceso a SPSS o Atlas TI. Gracias. Y luego Yesenia dice, yo utilizo Scandi de Play Store, me ha resultado útil, es un checador de plagio y de uso pues no tan complicado. Entonces, yo creo que esto de acceso a SPSS o Atlas TI le corresponde creo que es pregunta para los de informática, ¿verdad? Tendrían que verlo por ahí. Doctora, pero igual yo creo que les preguntamos y les pasamos la nota a todos para que lo tengan presente. Entonces lo anoto y ya les mando en estos días un correo con la respuesta que ellos me den. Perfecto. Así es. Uno de los puntos importantes de este señalamiento, yo debo decirles que no hay mejor herramienta que uno mismo ser cuidadoso al momento de estar sacando notas o lo que sea. Inmediatamente la página, la referencia completa, editorial, año, etcétera, etcétera. En ese momento, porque después, como mencioné, ¿y de dónde lo saqué? Es decir, no se confíen en estas herramientas o no abusen de ellas, ¿sí? No, al momento de que yo estoy tomando de una lectura una cita, una idea o lo que sea, pues en ese momento poner las páginas, el año, etcétera, e inmediatamente la cita completita para mi bibliografía. Eso nos ahorra muchísimo trabajo y bueno, ustedes son ya egresados de licenciaturas, se darán cuenta del trabajo que les tomó si es que sus lectores lo tomaron en serio. Oye, te falta un año, está mal citado, aquí tienes, ¿no? ¿Y cuánto tiempo
bueno, cuánto tiempo nos lleva el corregir. Yo lo digo por mi propia experiencia. Voy a andar buscando de qué libro lo tomé, de cuál edición, es que no coincide. Bien, eso. Sí, muy importante lo que dices. Ahí ya son formas ordenadas de trabajo. Es una metodología que ya debemos de estar maduros en ello, pero no olvidar de esa parte que dice ser organizados. Y es que de veras da a veces flojera, entre comillas, estar cite, porque está uno tratando de escribir, avanzar en la escritura y estar citando y estar eso a veces es trabajoso, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque como dice Ari, después dice uno, ¿de dónde saqué esta cosa, no? Pero bueno, pues son estas experiencias interesantes a compartir. Algo más que deseen expresar antes de despedirnos de esta interesante jornada el día de hoy. Bueno, pues si no hay más anuncios, avisos, ya no hay nada, ¿verdad, Ari? Más que volverlos a citar para el día de mañana, otra vez a las 10. Es muy importante que estemos pendientes de esta última charla que vamos a tener mañana. Y pues nuevamente agradecerle su presencia el día de hoy. Doctor Jesús Rubalcaba, fue un gran placer tenerlo hoy con nosotros, conversar con usted. Y pues por ahí después a lo mejor sería buena idea que nos dieras una lista de todas las referencias que citaste hoy, de novelas, autores, muy, muy interesante y muy ilustrativo. Esta lista la podemos subir a la página de docencia para que esté ahí como información. Y pues yo espero que esta charla que diste hoy, Jesús, que nos leíste hoy, pronto la podemos ver publicada en algún lugar. Sería muy, muy bonito, ¿no? Ver el texto publicado y para también hacer uso de él. Y pues bueno, yo la verdad me despido el día de hoy deseándoles una muy buena tarde y como les digo, nos vemos mañana otra vez. Hasta luego.